Usted escucha RCN Radio. 8 de la mañana, 46 minutos. Tenemos a esta hora contacto internacional, contacto con La Habana, en Cuba. Kelly. Sí, Yolanda, saludamos a esta hora a Yanilis Sariego Acosta. Ella es activista y periodista independiente porque hemos seguido los hechos desde el domingo que se presentaron las manifestaciones en la isla. Yanilis, bienvenida a RCN Radio. Buenos días a todas las radioaudiencias. Saludos desde Cuba. Gracias, Yanilis, por acompañarnos. Yanilis, hemos seguido los hechos desde el domingo que se presentaron estas manifestaciones y hay mucha preocupación en estos momentos por los supuestos detenidos, que son más de 130 según dicen algunas ONGs. ¿Qué se sabe de ellos en estos momentos? Bueno, entre los detenidos hay varios periodistas, entre ellas una periodista que trabaja para la ABC, a la cual se le quiere imputar cargos, que ni siquiera estuvo presente en la manifestación, la detuvieron cuando se iba al hospital a hacerse un PCR. El gobierno ha sido bastante reaccionario con el tema de las protestas. Hoy en la mañana salió la ministra de Legalidad aquí en el país, la fiscal que atiende todo este proceso, diciendo que van a ser severos, que a estos acusados se les va a imputar delitos de mercenarismo, y se ha tenido muy poco conocimiento y se ha podido contabilizar muy poco por las organizaciones y ONG ajenas al Estado, es decir, independientes al Estado. Yanilis, la respuesta o lo que vimos según los reportes de prensa, la respuesta del primer ministro en Cuba, Manuel Marrero, fue hacer una serie de propuestas. Ellos decían como ofrecer desgravar y liberar la importación de alimentos y también las medicinas, y prometía él en esa intervención darles garantías procesales a los manifestantes, algo que había dicho también el presidente Miguel Díaz-Canel. ¿Cómo toman esto los cubanos, ese anuncio que hace el gobierno? A ver, lo primero es que esta lucha hay que dejar bien claro que no es por hambre ni por prebendas. Estamos siendo bien claros y concisos. Queremos libertad de expresión, queremos libertades civiles y políticas, exigimos la dimisión del presidente al cual no reconocemos, y pienso que la sociedad cubana ha tenido un despertar político, más allá de las verdaderas necesidades que tenemos económicas. Entonces ellos están tratando de aplacar la situación aquí en el país con prebendas. Ahora, con respecto Yanilis, a las garantías, no, hasta ese momento no se ha podido tener contacto con muchos de los manifestantes que fueron encarcelados. Por lo tanto, ellos mismos están incumpliendo su palabra de garantizarle libertades constitucionales y garantías constitucionales, porque ni siquiera los abogados han tenido acceso a los detenidos. Yanilis, ¿en qué se diferencian estas protestas de las de 1994, el famoso maleconazo? Algunos dicen que pues aquellas protestas de hace ya 27 años fueron contenidas porque estaba vivo Fidel Castro, porque duraron pocas horas y que no habría manera de compararlas, que son dos hechos absolutamente distintos. Pero quería oír su opinión para saber qué trascendencia tienen estas protestas que se registran hoy en día en Cuba. A ver, lo primero que hay es que marcar que el 11 de julio las protestas empezaron no por una apertura económica en este país, sino por la situación crítica que tenemos con respecto al mal manejo de la pandemia, el cansancio político que tiene el pueblo de no ver sus inconformidades resueltas. En el 1994, la mayoría de las personas lo que querían era una apertura para poder emigrar hacia los Estados Unidos, que el gobierno lo tomó como salida. ¿Qué tanto sigue siendo qué tanto peso sigue teniendo el argumento del embargo para justificar absolutamente todo, y el gobierno es incapaz de mirar hacia adentro para ver sus propias falencias y para ver cómo ha manejado mal los recursos que le llegaron a Rodos durante la época en que la Unión Soviética alimentaba, que han ido disminuyendo, pero qué tanto se convirtió en el caballito de batalla de un gobierno que ha sido incapaz de abrirse para fomentar la iniciativa privada? Es que es una retórica absurda que la situación del país esté en esta grave crisis por el embargo.
Han sido muchas las donaciones y el apoyo de la Unión Europea, de Rusia, de China, y ese dinero ha tenido un mal manejo. No se ha invertido en la salud pública, no se ha invertido en mejorar la vida como tal del cubano, nos han metido una dolarización en pleno de una pandemia. Entonces es precisamente como usted dice, un caballito de batalla. Ellos se justifican con el embargo y es una retórica excusa para violar los derechos humanos en este país. Claro. Yanilis, las primeras protestas, digámoslo así, o los primeros mensajes los conocimos a través de redes sociales con ese SOS Cuba y supimos después del domingo y el lunes que el gobierno bloqueó totalmente el Internet. En estos momentos, ¿cómo están las comunicaciones en la isla? Intermitente es la palabra. Tenemos que usar VPN para acceder a las redes sociales. A muchos periodistas al día de hoy no se les ha restablecido el Internet como medida coercitiva, periodistas que ni siquiera participaron en la administración, en la manifestación. Es una medida totalmente coercitiva del gobierno a la libertad de expresión. Actualmente el Internet no ha sido restablecido por completo y muchas personas se encuentran incomunicadas. Claro, muchos llamados de organismos internacionales para que desbloqueen las comunicaciones. Es Yanilis Sariego Acosta, activista y periodista independiente desde La Habana, en Cuba. Yanilis, muchas gracias por habernos acompañado aquí en RCN Radio. Muchas gracias a ustedes. RCN, donde están las noticias.